que tenemos la relación y tuve la oportunidad, como lo dije, de ir a visitarlos y la verdad es que la pasé muy bien y espero que me vuelvan a invitar y que igualmente tanto tú como tus compañeros puedan también venir a Toulouse. Eh, bueno, vale, la presentación, efectivamente, quisiera nada más retomar un par de cosas de todo lo que presentaste. Y es que desde que comencé la investigación en la tesis doctoral, incluso un poquito antes en la maestría, siempre me ha interesado el tema de la innovación de las empresas a nivel empresarial. Eh, vamos a decir que el financiamiento que obtuve para hacer el doctorado me llevó a trabajar sobre las empresas agroalimentarias. Entonces siempre he tenido esa, vamos a decir, como dicen aquí en Francia, dos sombreros o dos gorras, dos líneas, ¿no? La agroalimentaria por un lado y la innovación, cambio tecnológico por el otro. Entonces, lo que les voy a presentar aquí es un trabajo en curso, que de hecho, me disculpan, pero ya le hemos modificado el título desde que se los envié hasta hoy en día. He podido presentarlo en un par de conferencias en los últimos, una antes en julio y la otra la semana pasada. Eh, y bueno, digamos, el título es la trayectoria tecnológica de los fertilizantes industriales y en realidad lo que estudiamos es la coevolución de la industria petrolera con los sistemas agroalimentarios, con vamos a decir, la agricultura para hacerlo más simple. Es un artículo que he trabajado con un colega, un profesor que se llama Arnoldo Pirela, que también es venezolano de la Universidad Central de Venezuela y que actualmente está radicado en Francia también, en el CEPED, que es un laboratorio de estudios del desarrollo eh, ligado al IRD, que es el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Déjenme un poco, estoy viendo el tiempo, a ver cuánto tiempo, pero bueno, antes de entrar en digamos, en la investigación como tal, quería presentarles un poco cómo llego ahí, ¿eh? Por qué este tema, porque este tema es lo que nos trae aquí. Eh, y también otra cosa, me disculpan, pero bueno, tengo la presentación en inglés, ciertamente es algo que uno lo va trabajando cuando presenta, pero bueno, si tienen alguna pregunta después me la pueden hacer y de repente yo mismo me voy a confundir a veces con los términos, bueno, trato de hacerlo en español, que es de repente más fácil para presentarlo. Eh, Cuando conocí a Arnoldo Pirela hace ya 3, 4 años, empezamos a trabajar, a pensar un poco en cuáles serían los desafíos, cuáles son los desafíos para los países de América Latina ricos que poseen grandes cantidades de petróleo en particular, pero bueno, de otros tipos de recursos naturales, de hidrocarburos, y que poseen una ventaja comparativa eh, en la producción y la exportación de los hidrocarburos, ¿ah? O sea, básicamente hablamos de Venezuela, Colombia, México, Ecuador, ¿ah? Por nombrar, digamos, los más importantes. ¿Cuál sería el desafío de estos países frente a la lucha contra el cambio climático, por un lado, y el tema de la transición energética? Es decir, ¿qué pasaría si mañana eh, se deja de consumir carbón, gas, petróleo? Sabemos que no va a pasar, pero ¿qué tal si la demanda mundial de hidrocarburos baja? Porque hay de repente regulaciones a nivel internacional, porque países consumidores como Europa, América del Norte, deciden de buscar alternativas al consumo de energía y al transporte, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema del cambio climático afecta eh, la agricultura, la producción de alimentos, entre inundaciones que hemos visto que cada vez son más frecuentes, eh, sequías, cambio en la temperatura, lo cual afecta los microclimas a nivel internacional. Entonces, hay una amenaza bastante real que es buena para el planeta, digamos, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, son cosas buenas para el planeta,
Pero ¿qué pasaría si eso afectase la demanda mundial de hidrocarburos y de la exportación de ciertos productos agroalimentarios para países de América Latina, los cuales dependen de estas exportaciones? Hidrocarburos por un lado y producción agrícola por otro, países como Argentina, Brasil, Colombia, de repente México tiene tiene una industria más desarrollada, pero el resto de los países se encuentran en una dependencia a la industria petrolera por un lado, a los hidrocarburos de manera global y a la alimentación. Eh, habría un shock muy importante. Entonces, bueno, empezamos con esa idea de pensar en y lo que eso fue hicimos una ponencia en el año 2018 y luego trabajamos con otros investigadores de Toulouse, Denis Requier-Desjardins y Martín Guibert, que es geógrafa, sobre la relación que existe entre las dos industrias, entre los hidrocarburos y la industria agroalimentaria en general. La agricultura es una manera de decir, bueno, es la base, pero también es la agroalimentaria. Eso nos llevó a una publicación el año pasado en la cual tratamos de concebir un poco esa relación que existe entre las dos industrias. Lo vemos en el caso de Ecuador, en el Amazonas ecuatoriano, es donde están los yacimientos petroleros, y al lado, digamos, o conviven la explotación petrolera con una actividad agrícola de producción de café, cacao, donde se busca, y vemos que hay muchos nexos. En Argentina se explota el subsuelo, donde hay mucho gas, y se explota el suelo o la superficie, por decirlo así, donde hay siembra de soya, de fruta, en fin, hay una actividad. Es decir, las dos industrias, las dos cadenas de valor, para no hablar de la industria, están muy ligadas. Eh, y bueno, eso nos llevó a esta publicación en la cual concluimos que existe por un lado existen tres tendencias que unen o que relacionan, por decirlo así de manera general, las cadenas de valor del petróleo, la industria petrolera y las cadenas de valor agroalimentario. Por un lado, hay una convergencia, porque tecnológica, eso quiere decir que hay tecnologías que se utilizan o que se dependen de una del otro. Obviamente está el uso de energía fósil como gasolina, diésel para la maquinaria. También está el uso de insumos químicos, tanto para fertilizantes como para pesticidas, que provienen digamos, derivados de la actividad petrolera. Por otro lado, hay una divergencia porque hay, en el caso de América Latina, el desarrollo de una agricultura familiar que busca justamente diferenciarse de esa industria, vamos a decir, esa agricultura intensiva en uso de químicos. Es decir, que no es algo general, pero se pueden identificar esas dos trayectorias. Y por último, existe una coexistencia entre las dos, y eso lo vemos en el caso de, como les decía, de Ecuador, de Argentina, donde las dos cadenas de valor conviven y comparten una serie de repente de infraestructura, carreteras, alumbrado, y familias que trabajan en ambas industrias. Es decir, eso nos permitió reflexionar en esa publicación, pero nos quedamos con la idea de que faltaba algo más. Hicimos un trabajo, digamos, de revisión de la literatura, de observación de ciertos territorios, y sin embargo nos faltó algo, nos faltó como una demostración empírica de que existe una relación tecnológica entre las dos industrias, y es lo que nos lleva al trabajo de hoy. Y les chequeo el tiempo por si acaso, pero bueno, eso era un poco para presentarle
lo que nos lleva a trabajar sobre el tema de fertilizantes. No, pudimos haber escogido otro, de repente el plástico, de repente los pesticidas, pero los fertilizantes tienen una historia muy particular y decidimos concentrarnos en ella para ver cómo las dos industrias se relacionan a lo largo del tiempo y en particularmente del siglo XX. Entonces, ¿cuál es un poco el contexto? ¿Por qué es importante interesarse a eso? Bueno, por el tema del calentamiento global, las emisiones de gas a efecto invernadero, obviamente a partir de obviamente la revolución industrial, pero muy específicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, las emisiones de gas a efecto invernadero, CO2 y otros gases, obviamente han crecido muchísimo, lo podemos ver en esta gráfica, y eso amenaza bueno, la existencia del humano, del planeta, de los ecosistemas, y obviamente hay que hacer algo. No, no es el objetivo de mi trabajo, pero obviamente van a haber que tomar decisiones nacionales también ir a transición, ¿no? Se va a dejar de consumir petróleo, no se va a dejar de producir, pero hay que pensar en una transición hacia un modelo menos dependiente de la energía fósil y con menos impacto al medio ambiente. ¿Cuáles son las principales actividades que contribuyen al calentamiento global y a las emisiones de gas de efecto invernadero? Son la energía, a la producción de energía, particularmente de origen fósil, lo que llaman los hidrocarburos, el petróleo, el gas, el carbón. El transporte, obviamente el transporte tal como lo conocemos, el automóvil, pues utiliza hidrocarburos. La producción de energía también, muchos utilizan como la base los hidrocarburos. La deforestación, obviamente mientras más pues cortemos árboles y eliminemos bosques, pues eliminamos lo que la naturaleza nos dio para absorber el CO2 y producir oxígeno. Y por otro lado está la agricultura y en particular el uso de fertilizantes, de productos químicos, de insumos químicos y en particular los fertilizantes que contienen nitrógeno. Esos son, es uno de los que más contribuye a, a las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, para resumir, distintos organismos identifican el uso de hidrocarburos, la deforestación, el ganado, eso no lo abordo en este tema, pero el ganado contribuye, las emisiones de gas de los animales, contribuye mucho a los efectos, a los gases de efecto invernadero. Además, sobre todo cuando se deforesta para dejar que el ganado, para hacer digamos, la industria agropecuaria crezca y se mantenga, eso contribuye. El uso de fertilizantes, como lo dije, y también el uso de gases fluorados, pero eso, digamos que es los gases que se utilizan para la refrigeración industrial y los aire acondicionados. Eso sí se puede como regular porque, bueno, en muchos países ya se han prohibido el uso de ciertos gases y eso se puede controlar. Pero lo demás es un poco más complicado. Entonces, básicamente nuestro punto de partida es que la agricultura y en particularmente el uso de fertilizantes químicos ricos en nitrógeno contribuye aproximadamente a 10, 11, 15%, las cifras varían. Esto es un gráfico de la Agencia Norteamericana de Protección del Ambiente, hablan de 10%. La Unión Europea la estima a 11 a 15% la contribución de la agricultura a las emisiones. Entonces, nuestro contexto es, tenemos que buscar un modelo
o ir hacia una transición, hacia un modelo que tenga menos impacto sobre el medio ambiente. Para eso hay muchos trabajos. Aquí les cito uno de Frank Gilles, que es uno de los pioneros en ese tema. Y él habla de, tiene que haber cambios en el transporte, la producción de energía y los sistemas agroalimentarios. Los tres tienen que ser tratados de manera conjunta, ya que los tres están relacionados y son los que más contribuyen a las emisiones de gas y al cambio climático y a los que más tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente. Y hay otros trabajos que se han focalizado sobre el hecho que el sistema de agricultura intensiva, digamos, que utiliza insumos químicos y en particular el uso de fertilizantes a base de nitrógeno, se ha vuelto el sistema dominante porque existe un efecto que llaman los economistas de lock-in o de como un cerrojo. Es decir, que es muy difícil, una vez que se utiliza y una vez que hay una dependencia a los insumos, a ese tipo de insumos químicos, es muy difícil cambiar. Es muy costoso y las alternativas son muy costosas, hay mucha incertidumbre. Entonces, ese sistema se autoalimenta y es el sistema dominante. Buscar alternativas se vuelve muy complicado. Entonces, vamos a tratar de entender cómo ha evolucionado la trayectoria tecnológica de los fertilizantes para eventualmente poder buscarle una manera a ir hacia una transición. Rápidamente, obviamente los fertilizantes existen desde que el hombre tiene cultivos, eso no es necesariamente una novedad, pero los fertilizantes industriales, como los conocemos hoy en día, sí tienen hay una serie de eventos en el finales del siglo XIX y el siglo XX que, vamos a decir, están detrás de la industrialización de los fertilizantes. Rápidamente, a finales del siglo XIX se empiezan a acabar los yacimientos de fertilizante natural. Básicamente es lo que llaman el guano o los desechos de pájaros en ciertos países, en Chile, en Perú. Había muchos yacimientos que se utilizaban para fertilizantes. Empezaron a acabarse porque no se renovaban, digamos. Había una explotación de esos recursos. Había una necesidad de obtener fertilizantes, digamos, sintéticos, o sea, de que se puedan producir de otra manera. A principios del siglo XX empiezan a haber descubrimientos en la química, avances en la química, en particular el descubrimiento de Carl Bosch, digamos, un alemán, que logra un proceso en el cual se puede sintetizar el amoníaco, que utilizando un método moderno, pero eso abre las puertas a la producción industrial de amoníaco. Este proceso necesita calor, necesita una fuente de calor que permita absorber el nitrógeno que está en el ambiente, y esa fuente de calor es el gas natural, que empieza a desarrollarse y a explotarse también a principios del siglo XX, digamos, se va explotando el petróleo y con el petróleo se va descubriendo que también hay yacimientos de gas natural que se pueden utilizar para este proceso. Y por último está la Segunda Guerra Mundial, donde las industrias, tanto química como petrolera, funciona a 100 por hora para la actividad de guerra, para producir gasolina, combustible para los tanques, los aviones, y por otro lado el amoníaco se utiliza también para producir explosivos. Una vez terminada la guerra, estas industrias tienen que buscar otros mercados, otras alternativas, y ahí en esa transición o diversificación de estas dos industrias, tanto petrolera como química, se empieza a utilizar, se empieza a producir fertilizantes para pues, la agricultura y todo lo que venga detrás. Entonces, luego de esta introducción tanto, vamos a decir, de curiosidad intelectual como pragmática, llegamos un poco al objetivo, ¿no? La idea es entender
la trayectoria tecnológica de los fertilizantes industriales en el siglo XX y con eso poder identificar tecnologías, actores, empresas, personas eventualmente, ¿no? La idea, sobre todo empresas, ¿no? Que son las que van a un poco a controlar el mercado y el desarrollo, la difusión de tecnología, y eventos eventualmente que nos puedan permitir entender, comprender mejor un poco esa trayectoria. Y para eso necesitamos datos, necesitamos, la idea de verdad de este trabajo es tener una base empírica, y para eso vamos a utilizar las patentes. La base de datos de patentes de los Estados Unidos es de las más ricas, sobre todo si queremos hacer un trabajo histórico. Es decir, se tiene información sobre la primera patente, desde la primera patente que fue, de la primera aplicación que hubo en Estados Unidos, por ahí en 1780 o 1790, hasta hoy en día. Y esas patentes están disponibles, son gratis, es decir, se pueden acceder con un costo bastante bajo. Se necesita tiempo, se necesita hacer muchos análisis, pero a través de la plataforma Google Patents se pueden obtener información sobre las patentes de varias oficinas de patentes, pero en particularmente la de Estados Unidos, que nos da esa trayectoria histórica. Y bueno, y además de que los datos están disponibles, pues podemos también partir de la hipótesis que esas compañías o esas tecnologías, esas empresas que funcionaron durante la guerra, pues están en Estados Unidos y se desarrollaron principalmente en Estados Unidos. Así que si hubo innovación y si se desarrollaron tecnologías en los fertilizantes industriales, deberíamos poder conseguir esa información en las patentes. Obviamente, la única cosa que nos faltaría sería todo el desarrollo que se hizo en Europa, particularmente en Alemania, a principios del siglo XX, donde hay algunas patentes que fueron introducidas en la oficina de Estados Unidos y que aparecen en nuestros datos. Pero bueno, digamos, los únicos otros que también desarrollaron la química fueron los alemanes. Pero bueno, creemos que nuestra base nos va a dar bastante información. Entonces, la hipótesis es que existe una coevolución y una complementariedad entre las tecnologías de la industria petrolera, gas y petróleo, si vamos a llamar eso industria petrolera, y la agricultura, o los sistemas agroalimentarios. Y es esta coevolución y complementariedad de tecnologías que da el origen a la industria de fertilizantes moderna. Entonces, la idea es entender este proceso, por un lado, y ver qué podemos aprender de este proceso, de esta trayectoria tecnológica, y que eso nos permita entender cómo salir o cómo dirigirnos hacia un nuevo modelo, una nueva trayectoria tecnológica que se aleje del uso de energías fósiles y en particular de insumos químicos a base de nitrógeno que son, como lo habíamos dicho antes, contribuyen al calentamiento del planeta. Entonces, a ver, desde el punto de vista teórico, vamos a mirar los trabajos de lo que se llama la tendencia schumpeteriana o la teoría evolucionista de la empresa, de la economía, que buscan su origen en los trabajos de Joseph Schumpeter, y de la evolución de las industrias, en la cual siempre está presente esta idea de la innovación, ¿no? Schumpeter llamaba la destrucción creativa, creo que es la traducción, en la cual la innovación, nuevas tecnologías e innovaciones sustituyen a otras, y esto es lo que permite la evolución de las industrias. Las industrias evolucionan porque hay nuevas tecnologías que reemplazan otras que se vuelven obsoletas. También están los trabajos de los italianos, de Giovanni Dossi, que es un poco también la referencia de
bueno, no, también están los trabajos de Nelson y Winter sobre la teoría evolucionista de la empresa y de la economía. Dossi la operacionaliza un poco más y habla de technological trajectories, de trayectorias tecnológicas, donde diferencia los dispositivos, es decir, las invenciones, las innovaciones, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, con el hecho de que hay un cambio progresivo de estas tecnologías que se van adaptando a la demanda y que en función de la demanda del mercado, de las empresas, la tecnología va evolucionando, se va adaptando y eso nos da un poco lo que llaman la trayectoria tecnológica. Y hay otro tema, otros autores que nos interesan, que hablan de este periodo histórico, en particularmente antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y nos dicen cómo después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial, las industrias, las tecnologías estaban como enclaustradas, la química por un lado, la mecánica, habían como, cada quien, digamos, estaba en su propio tema, en su propio espacio, y luego de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de integración de tecnologías que va a dar lugar a nuevas industrias, nuevas oportunidades, se van a atacar, entre comillas, nuevas necesidades y empieza a haber un proceso de fusión de distintas tecnologías hacia nuevas industrias. Entonces, eso es un poco nuestro punto de partida, ¿eh? La hipótesis es, está el petróleo y el gas por un lado, están la agricultura, van desarrollándose distintas tecnologías y en algún momento va a haber, lo llamamos convergencia, pero en realidad más que convergencia es complementariedad, se van a complementar esas tecnologías y eso va a participar a la evolución y al crecimiento y a la expansión en realidad de las fertilizantes. Entonces, un poco para explicarle, para presentarle los datos, porque realmente, como les dije, ya veníamos hablando de esto, ya sabíamos que hay una relación tecnológica entre el petróleo y la agricultura, pero queríamos tener datos, ver qué aparecía concretamente en datos, si podíamos localizar o hacer una especie de identificar esas tecnologías. Entonces, como les había explicado, fuimos a ver los datos de patentes, los datos que manejamos en este artículo son, logramos obtener 3.432 patentes, en las cuales está la palabra fertilizante, en el título de la patente. Sobre esto hemos tenido un par de críticas de por qué en el título, tal vez tenemos que ampliar un poco más la búsqueda. Ciertamente, pueden haber otras tecnologías. De hecho, la patente de Carl Bosch sobre el amoníaco no está en la categoría, digamos, no aparece en inicialmente en nuestra búsqueda inicial porque no fue hecha para fertilizantes, fue hecha para amoníaco. Ahora, resulta que el amoníaco sirve para fabricar urea y la urea se utiliza como fertilizante. Pero bueno, en todo caso, eso nos da una base inicial, una muestra inicial con la que podamos trabajar. Entonces, tenemos 3.432 patentes que fueron introducidas, digamos, aceptadas en la Oficina de Patentes y de Propiedad Industrial de Estados Unidos, lo que llaman la USPTO, US Patent and Trade Office. Desde el año 1900 hasta 1980. Eso es lo que tenemos un poco en el gráfico de la izquierda. Es decir, hay un boom, digamos, a principios de siglo, luego baja hasta los años de la guerra y luego vemos cómo hay otro periodo de aumento. Aquí tenemos, lo que ven aquí es el número de patentes por año, patentes que tienen la palabra fertilizante.
Luego hay un proceso que es un poco más fastidioso porque son muchos datos, hay que manejar mucha información, pero logramos hacer las categorías tecnológicas de cada patente. Cuando una patente es introducida en una oficina de patentes, se le asignan una serie de códigos. Esos códigos eh, se refieren a clases tecnológicas. Eh, Nos dice esta patente tiene que ver con agricultura, esta patente tiene que ver con electrónica, esta patente tiene que ver con procesos químicos de fluidos, por ejemplo, tiene que ver con metales o, bueno, digamos, cada uso o cada tecnología tiene una categoría y cada patente se le asignan una o más categorías. Entonces, lo que hicimos fue convertir las categorías iniciales, porque son categorías que fueron asignadas, digamos, en el año 1901. Entonces, convertimos las categorías iniciales en unos códigos internacionales, que es el IPC, quiere decir la clasificación internacional de patentes. Eso nos permite tener una idea, comparar con otras patentes a nivel internacional, pero sobre todo nos permite agrupar las clases tecnológicas en sectores de actividad o sectores, categorías tecnológicas un poco más globales. Eso lo hacemos utilizando una tabla de conversión de este autor que se llama Schmock, que en realidad es un reporte de la WIPO, que es la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual. O sea, hay un marco, digamos, global que nos dice, bueno, hay una serie de códigos tecnológicos que corresponden a ciertas industrias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3.432 patentes que pertenecen a 2.185 assignés, quiere decir, es como no es el inventor, pero es es el que posee la patente, ¿ok? Ese es el assignee. Obviamente hay pueden ser distintas personas o instituciones, pueden ser empresas, puede ser un individuo, puede ser una institución pública, puede ser una universidad. Esos son los que son dueños, finalmente, los que poseen la patente. Y agrupamos esas clases tecnológicas en varios sectores. En general hay 5 sectores. En nuestro caso vemos que aparecen 4 sectores. Instrumentos, instrumentos de medida, esos representan 5% de nuestra muestra. Química representa aproximadamente la mitad. Y ingeniería mecánica, es decir, tecnologías que tienen que ver con la mecánica, representan 40%, 41%. Aquí vamos a tener máquinas distribuidoras de fertilizantes, máquinas de transporte, de empaques, de almacenamiento de esos fertilizantes. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Y otros campos, bueno, donde a veces hay categorías que son regrupadas en ese otro. Entonces, esto no nos dice mucho esta tabla, simplemente porque vemos que hay muchas cosas, ¿no? Hay química, hay mecánica principalmente y un poquito de otras cosas. Lo que es interesante es en este gráfico donde vemos la distribución en el tiempo de estas categorías. Es decir, lo que vemos aquí son las categorías, pero obviamente sabemos que detrás de eso hay patentes. A veces pueden tener en la misma categoría, a veces pueden tener varias categorías. Bueno, por ahora no entramos ahí, simplemente vemos una idea del tipo de categorías que aparecen durante este periodo de 80 años. No quiero tardarme mucho, pero simplemente para ver que a principios del siglo a principios del siglo tenemos que la mayoría de patentes, hasta los años 20 aproximadamente, que tenían que ver con fertilizantes, tenían que ver con mecánica. El sector tecnológico de Mechanical Engineering, es decir, maquinaria, distribuidores que fertilizan, que echan, digamos, que distribuyen el producto en el campo. Obviamente
vamos a eso lo vamos a interpretar, ¿ah? Es un periodo a principios del siglo XX donde se busca automatizar la agricultura, aumentar la producción, la productividad. Se busca sustituir el trabajo, digamos, de mano de obra o incluso del uso de animales por máquinas, ¿no? Por maquinaria agrícola. Sin embargo, esas patentes o esas tecnologías van cayendo con el tiempo y vemos cómo va surgiendo la química. La patente que les hablé sobre el amoníaco aparece en 1908 y pues después de eso se va desarrollando la química, se van desarrollando procesos que permiten producir fertilizantes químicos, básicamente. Eso es lo que vemos aquí. Luego, durante la guerra, hay esa inversión de la curva, pero recuerden que hay muy pocas patentes que aparecen en ese periodo. Y después de la guerra, en los años 50, hay un proceso en el cual la innovación o las nuevas patentes están ligadas a la química y va cayendo el tema de, digamos, de lo mecánico. Es decir, ya la maquinaria agrícola, pues ciertamente hay nuevas patentes, hay nuevas máquinas que distribuyen, que van utilizando de repente fertilizantes químicos, fertilizantes obviamente químicos, pero de origen en líquidos, es decir, se va modificando la manera en cómo se distribuye y cómo se esparce, digamos, el producto en el campo, pero es mucho menor, y lo vemos aquí, que las tecnologías que van apareciendo para nuevos fertilizantes químicos, obviamente con uso de biotecnologías, bueno, eso es un poco lo que vemos y lo que interpretamos ahí. Eso realmente es para mostrarles un poco el panorama de la trayectoria. Lo que queremos un poco indagar es la combinación, o sea, en qué momento hay una convergencia, hay una fusión, si se puede decir, entre lo que viene de la química y lo que viene de otros sectores. Puede ser la mecánica, puede ser los instrumentos, en fin. Eso lo vemos mediante el primer análisis, digamos, la primera trabajo empírico. Eso se me olvidó presentarles. Hay dos análisis importantes que hacemos aquí. El primero es este que les presento, que es lo que se llama un análisis de coocurrencias. Creo que sería la traducción, el co-occurrence análisis. Tratamos de ver en cuántas veces aparecen una categoría química o distintas categorías. En realidad no tenemos a priori, tratamos de ver qué aparece en los datos. Es decir, que para ver si logramos ver eso que nos dice la literatura, que a partir de un momento las tecnologías comienzan a fusionarse de alguna manera en las innovaciones. Entonces, utilizamos un cálculo que es bastante simple, se llama el Technology Conversion Degree, un radio, una relación entre el número de patentes convergentes, es decir, que tienen distintas clases tecnológicas, dividido por el número de patentes total. Hacemos esto en 8 periodos de 10 años y eso es lo que les muestro aquí. Es decir, primero hacemos lo que llaman la convergencia entre sectores. Sectores, recuerden, son 5. Química, instrumentos, mecánica, otros y electrónica, eléctrica, que en realidad no aparece o muy poco en nuestra muestra. Hay muy pocas patentes que utilizan algún tipo de electrónica o algo eléctrico. Entonces, lo que vemos aquí, quiero sobre todo que vean la línea gris, porque esta línea gris es las patentes o el porcentaje de patentes. Aquí quiere decir que, por ejemplo, había menos de 10%, estaríamos en un 5% en la primera década del siglo XX, en donde hay 5% de las patentes tienen una clase tecnológica o están relacionadas con la química y la mecánica. La línea gris es
el porcentaje, digamos, de patentes en las cuales la tecnología tiene que ver con química y con mecánica. Vemos cómo hay un proceso de lo que llaman convergencia tecnológica, y a partir de los años de los 40, 50, se estabiliza. Es decir, que quien vaya a ser de alguna manera fertilizantes tiene que empieza a tomar en cuenta tecnologías que tengan que ver con química o con mecánica. Es decir, hay ese proceso que llamamos de convergencia y se estabiliza en el tiempo. Mientras que, por ejemplo, patentes que tengan que ver con mecánica y otros campos, o mecánica e instrumentos, que es esta azul, sirvió en un momento, se desarrollaron tecnologías de medición, por ejemplo, de maquinaria que de repente necesitaba medir la cantidad de producto y la distribución en el campo, y luego ya no, o sea, es decir, ¿qué más se puede inventar en ese tema? Es decir, ya no es tan necesario ese tipo de patentes bajas. Vemos más que todo patentes químicas, como lo mostramos antes, y, o simplemente se mantiene una convergencia entre química y mecánica. Eso es observando o mirando el grado de convergencia tecnológica entre los 5 sectores tecnológicos. Lo que hacemos luego es hacer el mismo cálculo, pero con lo que llaman los campos tecnológicos, interfield convergence. Es decir, eso no se los presenté o se los presenté muy rápidamente en la tabla anterior. Es decir, cada campo, cada sector tecnológico, por ejemplo la química, tiene una subcategoría, si podemos decirlo así. Química de alimentos, química básica, ahí vamos a encontrar muchas cosas relacionadas a fertilizantes, materiales, metalurgia, ingeniería química, es decir, adentro de cada, esto es un resumen, hay otras que son un poco más pequeñas, dentro de cada sector tecnológico encontramos campos tecnológicos. Entonces, en este gráfico, que de repente no se ve muy bien, porque bueno, tratamos de dejar algunos un poco significativos, vemos cómo encontramos el tema de la mecánica y los instrumentos, que es relativamente fácil de encontrarlo. Es este azul, tenemos, déjame ver si lo encuentro, porque era mecánica y mediciones. Esa era la subcategoría que en realidad está presente en el tema de instrumentos. Vemos cómo aparece la química básica y la ingeniería química, esta naranja, es decir, podemos decir, se van trabajando, se van apareciendo patentes de la química, de procesos, digamos, relativamente básicos, pero también se va desarrollando una actividad más compleja de ingeniería química y eso va cada vez más en aumento. Déjenme un momentico que se me perdió. Exacto. La de mediciones y maquinaria básica, digamos, es esta que está aquí, que vemos que aumenta mucho durante el periodo de la guerra y luego ya básicamente desaparece porque ya resolvimos, digamos, el problema o la necesidad de tener una maquinaria operativa, eficiente, etc. Sin embargo, lo que vemos a medida que pasa el tiempo, a partir de los años 50, 60, es el desarrollo de la química. Como les comenté, está la química básica con ingeniería química, está la química básica con los materiales y metalurgia, es decir, se van desarrollando nuevos químicos, nuevos procesos. Y luego, mientras nos acercamos más hacia los años 70, que es la última columna, bueno, no es columna, pero digamos, la última categoría hacia la derecha del gráfico, vemos, por ejemplo, esta que está acá, que es la convergencia entre química básica y biotecnologías. Es decir, los fertilizantes ya van desarrollándose, empiezan a utilizarse tecnologías que vienen de las biotecnologías, como los organismos genéticamente modificados,
es decir, se van desarrollando nuevos productos con conocimientos que vienen de otros campos. También vemos, si no me equivoco, es una de estas, creo que es esta azul, donde se combinan conocimientos de la química básica con química de alimentos. Obviamente se van desarrollando nuevos procesos para el desarrollo de tecnología. Entonces, bueno, vemos cómo la química y la mecánica evolucionan en el tiempo y también cómo hay los distintos sectores, campos tecnológicos también convergen en el desarrollo de innovaciones, que en este caso los vemos a través de las patentes. Ese es nuestro primer análisis y sobre todo vemos cómo cada década vemos cómo hay cambios en ese tipo de innovación. El segundo análisis hacemos un análisis de redes. Es un método que se utiliza cada vez más, que desarrollaron, vamos a decir, los informáticos y luego la sociología, y cada vez se utiliza más en economía. Entonces, hacemos lo que llaman un análisis de redes y tomamos, digamos, los datos que utilizamos son las patentes y las citaciones de patentes. Gracias a un pequeño software que desarrollaron unos colegas sociólogos aquí en la Universidad de Toulouse, podemos obtener de cada patente de nuestra muestra todas las citaciones, digamos, que hicieron esas patentes y las citaciones que reciben. Las patentes los podemos comparar con los artículos científicos. Yo me imagino que ustedes en sus trabajos siempre está el tema de citar las fuentes, ¿no? Ustedes citan trabajos, artículos científicos, tesis, libros, y dentro de esos artículos, tesis o libros, los autores citaron a otros autores. Entonces, el hecho de citar a un artículo, eso crea una relación. Y esa relación permite de hacer una red. Entonces, nosotros hacemos eso, es decir, cada patente tiene una citación hacia atrás, es decir, citaron a otras patentes, si es el caso, ¿ah? A veces no, por ejemplo, las innovaciones radicales que introducen algo completamente nuevo, no necesariamente citan a alguien porque no existe nada parecido, pero bueno, en general siempre cuando se introduce una patente, se hacen referencias hacia o innovaciones que han ocurrido, o sea, que ya han sido introducidas en el pasado. Bueno, no voy a entrar en el detalle de cómo se cita, de dónde se saca esa información, pero bueno, en general, cuando se va a introducir una patente, hay que hacer referencia a invenciones parecidas que ya han ocurrido antes. Entonces, con cada punto que ven aquí, esto es una red, cada punto son todas las citaciones, todas las patentes iniciales que nosotros teníamos, las 3.400, con todas las citaciones hacia atrás, es decir, que citaron a alguien más, y todas las citaciones hacia adelante, es decir, todo el que citó a alguna de esas patentes. Eso nos da una red muy amplia, muy grande, muy compleja, de 11.029 puntos, cada punto sería una patente, y alrededor de 20.000 conexiones. Es decir, la conexión, una vez más, es la relación de citación. Si A cita a B, entonces existe una línea, una conexión. Si A cita a B, quiere decir que el conocimiento de B va hacia A, es decir, que hay una flecha. Además es una red dirigida. Hay una flecha que une B a A, es decir, hay conocimiento que A utilizó de B. ¿Ok? Eso nos da una idea no, lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta red es muy grande, es muy difícil de analizar, por eso la reducimos, que es el gráfico que tienen a la derecha. Es decir, tomamos únicamente lo que llaman como sería como el núcleo de la red, son todas las patentes que están conectadas. Es decir,
pueden haber, por ejemplo, aquí hay una serie de patentes que aparecieron, que citaron a alguien más, y ya está, no forman parte del núcleo de la innovación, ¿ah? Porque si queremos ver la trayectoria, quiere decir que siempre hay un conocimiento que va evolucionando y que se va guardando, digamos, de una generación al otro. Entonces, nos da esta red, podemos analizar esta red. Otra técnica para reducir el tamaño de la red es limitarse a solamente los puntos, los nodos que tengan por lo menos 4 conexiones. Es decir, que eso nos permite eliminar el hecho de que haya algún punto que esté conectado solamente con 2 puntos, por ejemplo, con 2 otros puntos del núcleo. Entonces, bueno, al reducir el número de grados de conexión de, a -4, es decir, eliminamos a todos los que tengan una, dos o tres conexiones, nos da esta red. ¿Ah? Esta red es la que vamos a analizar. Nos quedan 3.384 puntos con 10.000 conexiones. Bueno, aquí aquí ya hablaremos, lo organizamos de otra manera para el análisis, pero aquí ya podemos ver cómo hay dos grupos, básicamente, ¿ah? Dos grandes grupos. Y como ya se imaginarán, pues son los grupos de la química y de la mecánica que habíamos visto en el pasado. Entonces, bueno, usando un software de análisis de redes que se llama Gephi o Gephi, podemos reorganizar esa red de manera de crear como clusters, ¿ah? Como grupos. Y eso es lo que les presentamos aquí. Nuestro análisis nos lleva a decir, bueno, vamos a ver cómo en el tiempo evoluciona esta red, es decir, aparecen nuevos patentes y se crean nuevas relaciones, porque a medida que pasa el tiempo, pues las nuevas patentes citarán a las anteriores. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos 3 redes, la de 1950. En 1950 habían tantas patentes y tantas citaciones. Cabe aclarar que las citaciones comienzan a aparecer a partir de los años 50, en realidad, a partir de los años 40. Entonces, en el 1950, efectivamente tenemos estos grupos, estos puntos y algunas conexiones hacia algunas citaciones, pero bueno, no tantas. Luego tenemos una red de 1960, ya vemos que hay más patentes y por ende más citaciones, y luego una última en 1980, donde obviamente hay más conexiones, más patentes y más relaciones entre los grupos. Lo que hacemos aquí, y esto fue un trabajo un poco manual, es de identificar 3 grupos de patentes. Tenemos el círculo rojo, tenemos las patentes relacionadas a fertilizantes químicos, todo lo que tiene que ver con la química. Tenemos digamos, el círculo azul, es el mismo en los 3 gráficos, que tiene que ver con distribuidores, mecánica, pero en particularmente que tengan que ver con la maquinaria que distribuye el producto, en este caso fertilizante en el campo. Y luego tenemos una serie de patentes, vamos a irnos a la más reciente, en el medio, y vamos a ver en cada punto de qué se trata, y ahí vemos innovaciones que combinan los dos, es decir, combinan mecánica con química. Vemos muchos maquinaria que inyecta, que prepara el terreno y luego inyecta líquido, es decir, fertilizante líquido en el suelo, o condiciona el suelo, o algunos incluso mezclan, son maquinaria que mezcla fertilizante con pesticida, por ejemplo. Ese tipo de innovaciones las vamos a ver en el medio. A ver cómo estamos de tiempo. Me quedan unos 15 minutos. Estamos bien. Entonces, una cosa que quería aclarar. ¿Por qué hacemos un análisis de red de citaciones? Porque eso nos permite ver las relaciones entre tecnologías y el flujo de conocimiento. ¿Ok? Si yo cito a una patente que ha desarrollado un proceso químico, pues hay un flujo de conocimiento, yo estoy basándome en lo que han hecho otros,
Y si una patente cita distintas tecnologías que pertenecen a distintos campos o a distintas bases de conocimiento, pues estoy haciendo de alguna manera esa convergencia porque me estoy nutriendo de las tecnologías que han sido desarrolladas con distintos conocimientos. Entonces, la red nos permite, el análisis de redes nos permite ver un poco el flujo de conocimiento. Ahora, nos falta una cosa y es un análisis, lo que llaman el análisis de redes. Es decir, bueno, la foto es muy bonita, nos pasamos mucho tiempo haciéndola, nos dice algunas cosas, pero no nos dice nada del tipo de las características de cada punto. Lo que queremos saber es quién es ahí el más importante, quién es el que maneja un poco eso, hay algún actor grande, alguna empresa, alguna tecnología influyente. Entonces, hacemos lo que llama el análisis. En el análisis de redes usamos dos cálculos que son muy básicos, son los más básicos. Calculamos la centralidad el grado de centralidad, el degree centrality, que básicamente es el número de conexiones, es decir, el número de veces que un punto está conectado con otro. En nuestro caso, como se trata de una red dirigida, serían dos cálculos, el in degree centrality, y la centralidad, el grado de centralidad entrante, y el out degree sería el grado de centralidad saliente. Es decir, el número de veces que un nodo, que un punto cita a otros patentes o a otros puntos, en ese caso es el in degree, y el número de veces que ese punto es citado por otros, en ese caso sería el out degree. Eso nos dice un poco la importancia del punto, del nodo. Si es una patente, si es una empresa, y que es citada muchas veces, pues tiene que ser importante o influyente porque muchos otros la citan. Y un segundo cálculo que también es muy importante es lo que llaman el betweenness centrality. No estoy muy seguro de cuál es la traducción en español, pero sería como el grado de centralidad de aquel que está en el medio, que está entre los demás. Estos son trabajos que, digamos, estos son cálculos que desarrollan los sociólogos y que utilizan mucho los sociólogos para identificar a las personas influyentes en una red de personas, en una red social. Entonces, el betweenness centrality nos dice el número de veces que un punto, que un nodo, está en el medio, en el camino que conecta a otros dos. Es decir, en el número de veces que ese punto aparece en la trayectoria más corta que une a otros dos nodos. Es un cálculo que hace el software y nos dice, bueno, tal punto, tal actor es importante porque está entre los demás, está más veces entre los demás. Y esto nos permite considerar ese punto, ese nodo, como una especie de lo que llaman brokerage, como un corredor, como alguien que un mediador entre dos puntos. Es decir, que la información fluye a través de esa persona, le da un poco de poder para filtrar esa información, para conectar a otras personas. Entonces, bueno, es una medida de centralidad, es una medida de importancia de ese punto. Entonces, hicimos el análisis de las patentes, ver cuáles son las patentes o las tecnologías más centrales, tanto por su grado de centralidad como por su medida de betweenness. Pero también hicimos otra red en la cual nos focalizamos en la empresa, es decir, en el assignee. Como habíamos dicho, el assignee sería el dueño de la patente, el actor que posee, que tiene la propiedad sobre la patente, en la cual vamos a encontrar personas, instituciones y empresas. Y entonces hicimos la misma medida y construimos la red de las empresas, de las assignees, que es lo que tenemos aquí.
¿Por qué es importante? Aquí vamos a tener empresas que tienen varias patentes y que esas patentes tienen una relación de citación con otras patentes y por ende con otras empresas. Entonces, un punto en este caso va a ser una empresa, una persona o una institución, y las relaciones con los otros puntos es una relación de citación, es decir, que hay alguna patente entre ellos que cita a las otras. Entonces, lo que es interesante aquí ver es, primero que vemos de nuevo los dos grupos, es decir, para 1950 tenemos una serie de empresas relacionadas a la mecánica, a la maquinaria agrícola, para ya hablar más en términos concretos, y un grupo un poco más pequeño relacionado a la química, ¿ah? Y algunas conexiones que ya existen entre los dos. Si se preguntan por qué el color y el tamaño de estos puntos, es porque la herramienta que utilizamos, el software Gephi, nos permite atribuirle un tamaño al nodo, al punto, en función de su grado de betweenness. Es decir, en este caso, Gandhi, International Harvester Corporation y DIRI son las empresas que tienen el puntaje de betweenness más elevado. Es decir, son actores muy centrales en la red de citaciones. Hacemos esto para 1950. ¿Qué nos permite, qué podemos concluir rápidamente o cómo podemos interpretar? Bueno, Gandhi, que es una empresa que desarrolló una serie de tecnologías de medición para el uso en el campo, y International Harvester y en particular DIRI, no sé si alguno de ustedes tiene algún conocimiento de maquinaria agrícola, pues conoce DIRI. Es una empresa líder mundial hoy en día sobre maquinaria. Pues ya en ese momento eran actores centrales que producían, que innovaban y que creaban nuevas maquinarias y usaban nuevas tecnologías, en el caso aquí de nosotros de fertilizantes. Vemos la misma red, pero en 1960, y podemos identificar las empresas, digamos, de la mecánica y las empresas de la química. La diferencia es que vemos cómo aparecen nuevas conexiones, aparecen más conexiones entre ellas, y sobre todo, y ahí es donde nos interesa, y es un poco el objetivo de nuestro trabajo, pero que lo vemos ahora en los datos, cómo aparecen empresas petroleras que tienen una posición bastante central, es decir, como les dije, hay 3 indicadores de centralidad, pero en este caso tenemos el indicador del betweenness, ¿ah? de ese que está entre los demás, y hay 2 que realmente aparecen, resaltan, que son Phillips Petroleum y Shell. Hay otras también que están ahí, ¿ah? Aparecen Gulf Oil, aparece eh, Mobil, o lo que sería más tarde Exxon y Mobil, también con patentes en el campo de fertilizantes, pero Phillips y Shell tienen una posición bastante central y sobre todo central en cuanto a que están en el medio de la mecánica y la química. Obviamente el gráfico necesita un poco más de estudio para saber qué tipo de innovación están detrás, pero el gráfico nos da una posición en una red de actores. Es decir, Shell utiliza conocimientos que vienen de la mecánica y la química, al igual que Philips. Y el puntaje, digamos, que nos da el análisis de redes, nos dice que son empresas que tienen un posicionamiento bien importante en cuanto a tecnologías de fertilizantes. Y ya vamos a hablar un poco más adelante de otras empresas que de repente no fueron tan innovadoras, pero tuvieron que adaptarse y tuvieron también que meterse básicamente en el negocio del fertilizante. Este es un pequeño ejemplo de una patente de Phillips Petroleum en 1959. Es un vehículo que inyecta fertilizantes líquidos en la tierra. Es decir, combinamos la parte mecánica del vehículo con el almacenamiento y distribución o inyección, digamos, del producto químico en la tierra. Veo que estoy hablando mucho, así que trato de avanzar. El último gráfico
es, digamos, el de la última red es la de 1980, en la cual, bueno, vemos, obviamente hay más empresas, más patentes, más conexiones, pero vemos igual como Shell y Philips mantienen su posición bastante central. Deere tiene una posición, un puntaje bastante elevado, por eso es que la figura es más alta. Los otros también tienen un puntaje importante. Y bueno, sí vemos que aparecen otras empresas también en esa red. Aparece, creo que es Lilly, ¿cómo se llama? Lely, que es una empresa holandesa. Aparece la Tennessee Valley Authority, que es un organismo público que fue creado en Estados Unidos durante el periodo de Roosevelt, del New Deal, y que se encargó de alguna manera de innovar y de crear procesos que fueron utilizados para los fertilizantes. Vemos cómo tiene un rol bastante importante. Bueno, ya me estoy acercando un poco al final. Hay muchas cosas que decir, pero bueno, si no puedo pasar aquí un par de horas. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Es decir, de todo lo que hemos visto, ¿cómo podemos sintetizar toda esa información que aparece, que nos da la patente? Lo que hacemos es decir, bueno, podemos identificar 4 grandes periodos en cuanto a la evolución o a la trayectoria tecnológica de los fertilizantes. Hay un primer periodo que va entre los años 20 y 40, en la cual se desarrolla la maquinaria agrícola. Hay un problema de mecanización, no sé si esa es la palabra correcta, es decir, se necesita desarrollar maquinaria, se necesita aumentar la producción, la productividad, se necesita reemplazar el uso de animales en el campo, se necesita maquinaria. Por ende, vemos cómo aparecen estas empresas, Gandhi, Deere y International. Es decir, ellas no aparecen, ellas ya existían. Deere y International Harvester vienen haciendo utensilios para la agricultura desde el siglo XIX. Pero en este periodo son los actores que más innovan y que introducen, contribuyen digamos, al mercado o al campo tecnológico con maquinaria agrícola de medición y de mecanización, vamos a decir, de la producción, y en particular con lo que tiene que ver con la distribución del fertilizante en el campo. Luego hay un segundo periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 48 hacia adelante, hacia los años 50, en la cual vienen y aparecen, o en todo caso, se empiezan a aparecer innovaciones importantes, contribuciones importantes de la industria petrolera, oil and gas, empresas como Philips, Shell, Gulf Oil, empiezan a innovar, empiezan a interesarse en el negocio del fertilizante. Como lo habíamos dicho antes, el gas natural sirve para producir el amoníaco y eso es lo que sirve para hacer los fertilizantes. Después de la guerra se encuentran con una capacidad de producción bastante importante, con muchísimo gas. Bueno, vamos a hacer fertilizantes, pues, es lo que se dice. No solamente las petroleras, pero también las químicas, que utilizaron el amoníaco para el uso de explosivos, básicamente, para producción de armamento. Pues ahora se dicen, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para fertilizante, vamos a hacer fertilizante. Entonces hay una transición y una expansión de la actividad de petroleras y de químicas hacia el negocio de fertilizantes y vemos como empresas como Philips, Shell, Gulf Oil y otras empresas químicas como Allied Chemical y DuPont, son empresas bueno, algunas existen, otras se han cambiado, han fusionado, pero son grandes empresas químicas que empiezan ahora a hacer fertilizantes. Se habla de que después de la guerra el 75% del amoníaco se utiliza para fertilizantes, un 20% se utiliza para plásticos y luego lo que queda, el 5% restante, se exporta. Luego hay otro periodo a partir de los años 60, en la cual hay bueno, pudiéramos hablar de dominio, de alguna manera, en todo caso una expansión muy importante de la industria petrolera hacia los fertilizantes.
Aquí tenemos que buscar información en otras fuentes, ya que ya pudimos identificar a las empresas innovadoras que introducen nuevas tecnologías como Philips, pero en realidad hay otras empresas que, bueno, de repente no fueron tan innovadoras, pero se tienen que meter ahora en el negocio del fertilizante, y vemos cómo hay un proceso de tanto innovación como de adquisición de empresas químicas por parte de empresas petroleras. Un proceso de fusión y adquisiciones bien importante, es decir, las petroleras tienen ahora que no solo producir fertilizantes, pero tienen que también producir los componentes químicos que se necesitan para estos productos. Está el hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, bueno, bajo otro tipo de productos que, por los cuales yo no soy necesariamente experto, pero las empresas petroleras empiezan a absorber y a comprar básicamente empresas químicas, empresas como Citgo, que existe hoy en día, adquirieron empresas químicas, Mobil, que después se convierte en ExxonMobil, también empiezan a integrar grandes empresas químicas. Es un periodo de realmente de adquisición. El que está en el petróleo tiene ahora que estar en el negocio del fertilizante porque perdería entonces su posición con respecto a las otras empresas. ¿Qué quería decir también en este punto que también es importante? Bueno, se da esa expansión bastante, es decir, hay realmente una, bueno, sí, hay un contexto detrás también de esa expansión, es decir, está la industrialización del campo, pero también están, por ejemplo, lo que llamamos la revolución verde, que es el uso intensivo de químicos para aumentar la productividad y aumentar la producción mundial de alimentos. Es decir, hay una demanda importante de insumos químicos. En Europa se empieza a hablar de la política agrícola común, donde básicamente se va a establecer un sistema de ayudas a la agricultura y que va a estar basada en el uso de insumos químicos. Es decir, es el momento de meterse en el negocio del fertilizante porque la demanda es cada vez más importante y las empresas petroleras dan ese paso tanto tecnológico como a nivel de adquisición para la producción de fertilizantes químicos. Y luego hay un periodo que observamos en la década de los 70, en la que aparecen nuevos químicos para la agricultura y lo vemos en la aparición de tecnologías que utilizan biotecnología o química relacionada a los alimentos. Es decir, va habiendo un desarrollo tecnológico en el cual se van incluyendo nuevas fuentes de conocimiento, nuevas bases de conocimiento para la producción de innovaciones, de nuevas tecnologías para el fertilizante. Entonces, ya creo que estoy llegando al final y se me está acabando un poco el tiempo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, creo que mostramos con datos empíricos, obviamente basado en el uso de patentes, en la información que podemos obtener gracias a las patentes, esta coevolución entre la industria petrolera y la industria agroalimentaria o los sistemas agroalimentarios durante el siglo XX, con periodos que podemos identificar, como los mencionamos justo antes, y sobre todo esta coevolución fue posible gracias al desarrollo de tecnologías complementarias entre ambas industrias, pero que fueron necesarias para satisfacer necesidades eh, diferentes, es decir, son actividades que están relacionadas, pero problemas, digamos, distintos. Primero se necesita ser más productivo, poder distribuir más producto en el campo, se fue creando nuevas máquinas, nueva maquinaria agrícola. Luego nos dimos cuenta de que habían productos más eficaces, de repente, como los fertilizantes líquidos. Para eso necesitas entonces maquinaria que pueda distribuir el líquido de otra manera. Luego se necesitan instrumentos de medición. Entonces,
se van desarrollando tecnologías que son complementarias entre las dos industrias que permiten que la industria evolucione, las dos evolucionen y al final van convergiendo o por lo menos van siguiendo la misma trayectoria. La industria petrolera se va interesando el tema de los fertilizantes, eso hace que digamos, la industria agroalimentaria pues va dependiendo cada vez más al uso de insumos químicos, en particular el caso de fertilizantes. Obviamente podemos hablar también de otras cosas, podemos hablar de pesticidas, de plástico, pero bueno. Ya con esto termino. Simplemente para mencionar un par de límites de este trabajo. Obviamente, bueno, es muy difícil, hay mucha información que manejar. Creo que nos falta información sobre las empresas, sobre las características de las empresas, en particular todas estas empresas que desaparecen, es decir, son absorbidas, hay fusiones entre grandes grupos. Tenemos que hacer la red, el análisis de la red de tecnología, es decir, no solo limitarnos a la patente y a la empresa, pero también ver las clases tecnológicas para ver cómo evolucionan en el tiempo. Eventualmente hay que hablar del plástico, porque el plástico está también ahí en el medio entre el petróleo y la agricultura, es decir, cantidades de instrumentos que se utilizan en el campo vienen del plástico, o sea, se utiliza plástico y el plástico viene del petróleo. Entonces la industria petrolera está también ahí produciendo material e insumos que van hacia la producción de instrumentos y sin hablar del hecho que el amoníaco también se utiliza para el plástico. En fin, la industria petrolera está siempre ahí detrás de estos productos, de estas tecnologías. Y por último, el tema del sector público o de las instituciones públicas que sirvieron o que han servido para regular las tecnologías y creo que vimos cómo aparece la Tennessee Valley Authority y también aparece en algún momento la secretaría, lo que sería el ministerio, digamos, de Agricultura de Estados Unidos también en la producción de innovación. Bueno, nada, eso nos da un poco una idea de la evolución y obviamente también lo que nos falta sería un análisis sobre, bueno, qué podemos proponer, cómo podemos ver. Creo que nuestra contribución, si la pudiéramos resumir, es muchas veces tenemos tendencia a separar el problema del cambio climático en hidrocarburos, petróleos por un lado y sistemas agrícolas por otro. Y lo que nosotros tratamos de mostrar aquí es que en realidad detrás de ambos, de la energía, del transporte y de la agricultura, están los mismos actores, están las empresas petroleras. Y nada, bueno, creo que lo podemos ver aquí en el caso del tema de fertilizantes. Bueno, disculpa Adrián, me pasé unos 5 minutos, pero por supuesto si tienen algún tipo de pregunta, podemos discutirlos en el tiempo que queda. De todas maneras, muchas gracias porque eso me permite explicar este tema, me permite también de ver fallas, cosas que no están claras y por supuesto cualquier pregunta estoy a la orden para responder. Muchas gracias, Luis, por tu conferencia. Sumamente interesante esta preocupación investigativa entre tu especialidad, lo que tú tienes interés y la problemática que presenta la humanidad, el problema de la contaminación, el problema del uso de este tipo de pesticidas, de estos agroquímicos. En México también nos llegó la Revolución Verde en los 70, promovida sobre todo por Estados Unidos ante las hambrunas en África. Y esta Revolución Verde nos hizo transformar la agricultura, tecnificarla en la parte norte, noroeste del país. Tenemos grandes extensiones de tierras tecnificadas con el uso de pesticidas y el uso intensivo de fertilizantes. NPK de nitrógeno, fósforo y potasio fueron la clave para activar la agricultura intensiva en México en los 70. Estamos hablando de 50 años, 60 años atrás que seguimos este modelo de los países desarrollados y que indudablemente nos ha traído consecuencias
hemos logrado incrementar nuestra producción, pero también tenemos consecuencias en el problema de los contaminantes, ¿no? Por ahí se metió también toda la parte de la relación entre los organismos modificados, híbridos modificados y la parte orgánica, que es una lucha constante. En el centro del país tenemos otro sistema donde se trató de adaptar esta revolución verde a las prácticas campesinas. Y bueno, esto indudablemente ha traído preocupaciones investigativas interesantes aquí en México también. Eh, Mira, nos van a cortar la transmisión en un minuto. Va a ser difícil que pasemos la palabra a los estudiantes porque nos van a cortar la transmisión porque inicia otra conferencia a las 11 en punto. Entonces, yo les voy a pedir a los estudiantes que me pasen sus preguntas y te las mandamos y hacemos en cualquier momento otra interacción con ellos para que podamos ver esas inquietudes que tienen. Yo creo que hay muchas dudas. Es muy interesante lo que estás planteando y cómo se está viendo desde Europa. Los estudiantes también estudian nuestras relaciones